Buenos días a todas las personas que nos acompañan en este día de hoy, en este AgroTalk de Expo Agrofuturo. Mucho gusto, mi nombre es Natalia Moreno y los estaré acompañando en la moderación de esta conferencia. Eh, em, Hoy estamos con Alejandro Sáenz de la empresa Sáenz Feti. Recuerden que esos agrotalks los hacemos en un promedio de cada 8 cada 15 días en Expo Agrofuturo. Es una de las actividades más importantes que tenemos. Este año estaremos del 26 al 28 de octubre en Corferias, Bogotá, y tendremos sorpresas y renovaciones como lo es que el Congreso Internacional Agropecuario y el Foro Internacional Ganadero este año se transforman en FICSA y venimos con grandes sorpresas en la página de Expo Agrofuturo. Pueden encontrar más información de los speakers que tendremos y este AgroTalk posteriormente lo subiremos también a nuestra página. Vamos a dejar todas las preguntas para el final. Cualquier persona que tenga cualquier duda nos la dejan aquí en el chat de preguntas y al final la resolvemos con Alejandro. Le damos una bienvenida a Alejandro. Alejandro es el director de Relaciones Corporativas de Sáenz Feti, economista de la Universidad de los Andes y especialista en finanzas corporativas del CESA. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos este día de hoy. Vamos a dar inicio a esta importante conferencia y cuéntanos más sobre la empresa y ya entremos en detalle. Un gusto, Natalia, y a todos los asistentes. Un placer pues estar aquí con ustedes compartiendo este espacio virtual, este AgroTalk virtual, como un preámbulo al gran evento del sector que se viene ahora en octubre, como lo es Expo Agrofuturo. Bueno, y entonces ahora pues un poco sobre Sáenz Feti, una empresa que quiere transformar el agro en Colombia, pero que solo no es posible. Entonces por eso queremos contar nuestra historia y llamarlos a cada uno de ustedes a que sean partícipes de esta cadena feliz que podemos construir entre todos. Precisamente por eso, pues la charla la catalogué nutrición alimentaria y bienestar para una cadena feliz, porque es que es a través de los alimentos que estamos produciendo salud, que estamos produciendo bienestar. O sea, realmente los productores del campo obviamente producen alimentos, pero principalmente producen salud, ya que a través de los alimentos pues encontramos esos nutrientes, esas características buenas para tener una buena alimentación. Hace millones de años Aristóteles dijo que la medicina sea la comida y que la comida la medicina. Y es ahí donde vemos nosotros como empresa un enorme potencial de desarrollar el agro colombiano, no solo para una soberanía alimentaria, que es la capacidad de producir alimentos en nuestro territorio, pero adicionalmente aportar a una seguridad alimentaria, no solo nacional, sino global, y entendiéndose seguridad alimentaria como el acceso a la comida. Entonces no vamos a tener solo producción y acceso a la comida propia en Colombia, de esa manera sustituir importaciones, sino que adicionalmente vamos a poder exportar comida a diferentes partes del mundo. Y eso, pues, han habido muchos diagnósticos de que Colombia puede ser, de que debe ser esa gran despensa del mundo, y la FAO nos nombra uno de los 7 países que pueden ayudar a la seguridad alimentaria a nivel mundial. Y ahí es donde creemos nosotros que claramente se puede, que hay retos enormes. Sí, claramente hay muchos retos, como primero profesionalizar el campo, es cambiar la mentalidad y tener un agro empresarial, un agro profesional, un agro sexy, un agro cool. Tener también un tema de enfoque hacia mercado, es decir, producir lo que el mercado requiere y no a veces uno produce y sale a las plazas a ver si de pronto le compran, ¿no? Aquí la idea es tratar de volcarnos hacia lo que el mercado quiere y de esa manera producir. Pero para producir lo que el mercado quiere, es ahí donde es fundamental tener unos buenos insumos. Llámese una buena semilla, un buen controlador biológico, una buena maquinaria, un buen invernadero, equipo de riego, controlador biológico, biofertilizantes, todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para poder cumplir la admisibilidad que nos exigen los demás países. Porque hoy, claro, tenemos muchos tratados de libre comercio firmados y no es que estén mal per se. Lo que pasa es que Colombia no se preparó para poder cumplir esos requisitos.
y por ende no exportamos lo que deberíamos exportar. Sin embargo, si uno mira los casos de éxito como lo son las flores, el tema de la palma, el tema del café, hoy en día el tema del aguacate, es porque esos sectores lo han hecho de manera empresarial y sabiendo lo que requieren los mercados internacionales, adecúan sus modelos productivos para de esa manera cumplir esos requisitos. Entonces, un tema de profesionalización, un tema de vuelco hacia el mercado, de insumos que ayuden a eso, temas también de financiación, en donde se financien los proyectos productivos, más no los sujetos que piden el crédito. Entonces, hacia allá tenemos que llegar. Unas buenas vías terciarias, obviamente una capacitación, que estas nuevas tecnologías que hay a nivel mundial estén al acceso de los productores, pero principalmente se tenga la capacidad y el conocimiento de manejarlas. Si eso lo logramos, que es a donde le apuntamos como empresa y como pues ciudadanos también de esta sociedad, es aprovechar ese potencial y de esa manera ya no ser solo el 6% del Producto Interno Bruto, sino llegar ojalá a un 20-25% del Producto Interno Bruto, aprovechando estas exportaciones y ahí sí teniendo progreso, oportunidades, desarrollo y la verdadera paz que todos queremos en nuestro campo colombiano. A ese es el sueño, que se puede, claro que se puede, pero necesitamos trabajar mancomunadamente para que esto lo logremos. Pero sabiendo que eso se puede, hablemos ahora un poco de nuestra realidad. Y nuestra realidad, no me quiero extender mucho en el diagnóstico porque ya está hecho, pero las fotos creo que hablan por sí solas de lo que es nuestra realidad, desafortunadamente. Obviamente hay excepciones que lo hacen muy bien, como lo mencioné, pero en resumidas cuentas, esto es lo que uno a veces encuentra en el campo colombiano, desde una imagen del propio ministerio donde dice el campo es de todos, y yo me pregunto, ¿qué hijo de agricultor o productor o qué gran empresario quiere introducir o invertir dinero en este gran sector si la imagen que le muestran es como de ese campo olvidado? Ahí es donde tenemos que todos empezar a cambiar esa mentalidad y poner un agro más diferente, más profesional, que llame la atención, que sea innovador, que sea un gran sector empresarial y que de esa manera podamos aprovechar ese potencial. Eso es lo primero, cambiar esa mentalidad. Y después, pues obviamente los modelos productivos tienen que ser acordes a lo que exigen los mercados. Cuando lavamos, como vemos ahí la foto, eso es espinaca que se lava en Cota, Cundinamarca, con el agua un poco sucia y después eso llega a la plaza de mercado y se lo come uno. Hay cosas en que desafortunadamente esa es nuestra realidad y necesitamos cambiarla. ¿Cómo? Hay soluciones. Las soluciones existen. Lo primero es dignificando al productor, dándole herramientas, conectividad, buena ropa, buena salud, buenas prácticas, educación. ¿Para qué? Para que pueda explotar ese potencial agrícola. Producciones de tomate diferentes. En Colombia, el promedio colombiano es de solo 8 kilos de tomate por metro cuadrado. Si se hacen ese tipo de tecnologías, que eso es en Funza, Cundinamarca, ya podemos llegar a producciones de 60 kilos de tomate por metro cuadrado. Ahí es donde tenemos que llegar. O en temas de ganadería, llevar un novillo a sacrificio en Colombia normalmente son 36 meses. Podemos estar en 24 meses si el ganado está bien nutrido, es decir, si hay una buena pastura que el ganado se la pueda comer. Y después cuando lavamos la espinaca o la zanahoria, pues existen máquinas que lo hacen de manera diferente, con agua pues limpia y con todos los residuos y temas de circularidad como se debe hacer. Y después la cadena de frío, si vamos a llevar un alimento de un lugar A al lugar B, pues tiene que ser en un lugar hermético donde garanticemos la inocuidad, trazabilidad y calidad del producto. Y cuando llega a una plaza de mercado, es la misma plaza de la mayorista en Medellín, Santa Elena, Turbaco, diferentes plazas o Corabastos en Bogotá. Pero aquí lo vemos, esta es la plaza de mercado de Los Ángeles en California. Miren la diferencia, es temas de embalaje,
hay organización, el producto no está apilado uno encima del otro, sino que hay precisamente unas cajas que van protegiendo los alimentos para que lleguen de un lugar al otro. Y cuando llegamos a la exhibición, ojalá el consumidor pueda tener esa trazabilidad de quién fue el agricultor que lo produjo, cómo lo produjo, de qué manera lo produjo. Entonces, eso ya existe. Necesitamos es apropiarlo en Colombia y de esa manera sí aprovechar el potencial agrícola colombiano. Es decir, lo que tenemos entre todos es un reto muy grande y es el transferir el conocimiento a lo largo de la cadena. Desde ese insumo primario, que es la semilla, que es el sustrato, que es el semen del animal pecuario, que es ese fertilizante, desde ahí, desde ese pequeño insumo al comienzo, hasta que llegue a la mesa del consumidor. Ahí tenemos que contar la historia de cómo es producido. Y es precisamente en ese reto, en ese propósito de transformación que nace la empresa Science Feti hace más de 60 años con el propósito de transformar el agro colombiano en busca de qué? De buenas productividades, que si al agricultor, productor le va bien, al país le va bien y por ende a la empresa le va bien. Entonces, ¿qué es lo que buscamos como Science Feti? Los mejores insumos para el campo colombiano. Insumos de diferentes líneas como es la línea agrícola, que son todas las temas de semillas de hortalizas, de la A a la Z, o sea, los brócolis, coliflores, remolachas, bueno, espinacas, todos tomates, lechugas, todo ese tipo de productos. Temas también de sustratos para la propagación en los viveros, ya sea de estas mismas especies vegetales, pero también de temas ornamentales, de cítricos, de aguacate, de palma, de diferentes cultivos como también lo son el cacao, el café y adicionalmente producción hidropónica, ya sea en temas de cannabis, en temas también de flores hidropónicas a través de la fibra de coco o de la turba. Esa es la línea agro. También existe una línea pecuaria, que son las semillas de pasto para producir carne o producir leche, junto con una leche en polvo para la crianza de terneras y adicionalmente unos inoculantes. Entonces, eso en el fondo cualquier empresa lo puede hacer, vender un insumo, pero eso termina ahí. Y aquí, como mencionaba al comienzo, hay que llegar desde esa semilla o desde ese insumo hasta ese consumidor. Es decir, hay que generar la demanda de los productos. Y esa es la manera en que Science Feti trabaja, mejorando mayores productividades en los productores a través de un equipo técnico de más de 60 personas que viven en las diferentes partes de Colombia, pero adicionalmente siendo el puente entre el productor y el comercializador. Entonces, a manera de ejemplo, de pronto muchos de ustedes conocen el restaurante de ensaladas famoso en Colombia que es Crepes y Waffles. Saben que tía Crepes y Waffles no le vende ninguna semilla directamente, pero las ensaladas de Crepes y Waffles pues provienen de lechugas que la semilla sí la comercializamos nosotros a través de agricultores que siembran esa semilla y después le venden el producto a, pues, empieza la. Eso es lo que hacemos nosotros, agregamos valor en cada eslabón de la cadena, desde ese primer eslabón hasta la parte final del consumidor, donde brindamos insumos innovadores que aumentan la competitividad y que adicionalmente nos van a permitir cumplir los requisitos de admisibilidad en los diferentes países del exterior. Solo si producimos bien, si no, vamos a seguir teniendo lo que hoy tenemos, que es mucha admisibilidad de productos en el exterior, pero como producimos desafortunadamente aún a través de muchos químicos y otras cosas que ya son prohibidas a nivel mundial, pues no podemos llegar a diferentes mercados. Entonces aquí la invitación es que lo pensemos de manera diferente. El comensal, y empiezo de la derecha a la izquierda porque ahí es donde digo que hay que verlo diferente, ese comensal, ese consumidor final, llámese uno mismo como persona, un supermercado, un restaurante, todo el servicio de catering de los diferentes eventos y demás, o las empresas transformadoras,
todos este grupo somos los comensales. Entonces, sabiendo qué queremos comer o sabiendo para qué uso vamos a utilizar ese producto que viene producido del campo, es que vamos a exigir un menú en donde nos den esa semilla, ese insumo que cumpla las características. Entonces, a manera de ejemplo, la papa. En Colombia se importa mucho prefrito congelado de papa para que uno fría y se coma, digamos que la papa frita. ¿Por qué? Porque la semilla de papa que se utiliza en Colombia es una variedad que se llama la R12 Capiro, que es muy buena variedad, pero sirve para hacer los chips de papa, no el bastón de la papa. Entonces ahí es donde, si ese menú se agranda, y ahí estamos trabajando de la mano con el ICA para permitir ese material vegetal que entre a Colombia, si se utiliza esa buena semilla, ese buen material genético, pues va a salir una papa larga que después la industria colombiana la puede utilizar para hacer prefrito congelado y de esa manera sustituimos la importación de las papas que vienen de Europa, principalmente de Holanda y de Bélgica. Eso es solo un ejemplo, pero como eso hay muchos, como el tema del maíz. El maíz claramente se puede producir acá y las variedades de agrosavia y las variedades nativas son maravillosas, pero para temas de maíces fortificados y para temas de maíces para producir la arepa de choclo, el envuelto, la arepa de peto. Pero para la industria de alimentos balanceados, ellos necesitan un grano de maíz que se llama un maíz dentado y ese maíz, pues, a menos de que se utilice la semilla adecuada, pues no va a crecer la mazorca que dé ese grano que necesita la industria. Entonces es mejor importar la semilla, poner el campo a producir y de esa manera darle a la industria lo que le necesita. Entonces, si el comensal sabe eso, va a exigir una semilla que después va a tener un maravilloso chef que es el productor del campo colombiano, que es el que prepara ese producto. Lo prepara con amor todos los días, bien hecho, con tecnología, con las formas que se debe hacer, para que después haya una persona que lo va a mover de un lado al otro, ya sea un comercializador, pero que genere valor en la cadena, no que sea un intermediario simplemente agarrando un precio y ya, sino que realmente sea una cadena desde la semilla hasta ese comensal, pero pensándolo desde el otro lado. Esa es la invitación que nosotros como empresa hacemos a que se haga y se desarrolle el campo. ¿Y esto es posible lograrlo? Claro que es posible lograrlo. ¿Y cómo? A través de la unión entre la academia, el Estado y la empresa, todos trabajando por esta misma visión y principalmente donde la tecnología debe vencer cualquier ideología. Esto no se trata de izquierda, ni de derecha, ni de católico, musulmán, budista, no. Esto aquí se trata de producir buenos alimentos. ¿Para qué? Para tener una buena nutrición y una buena alimentación. Y es ahí donde nace el tema de la comida. Y lo vimos en el COVID. Hubo muchas industrias que pararon, pero el agro nunca paró. ¿Por qué? Porque es que yo soy de los que digo, nunca digas nunca, pero creo que nunca vamos a dejar de comer. Puede que cambie la forma, puede que no sea sentado alrededor de una mesa, que igual es difícil porque eso culturalmente es un acto que las sociedades hacen, pero claramente puede existir una píldora que tenga los nutrientes o que tenga la proteína de insectos que uno se la come y pues quedó nutrido. O sea, va a de pronto cambiar la forma de comer, pero que vamos a comer, seguiremos comiendo, pienso yo, toda la vida. Entonces, si este es el sector que mueve al mundo a través de la comida y además la FAO nos nombra que somos ese país que podemos ayudar a la seguridad alimentaria, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo hacemos? Ahí es el llamado también al gobierno, a cada uno de ustedes, emprendedores, productores, instituciones, plataformas maravillosas como lo es AgriLink y Expo Agrofuturo, que nos dan el espacio de contar estas historias y de intercambiar conocimientos. ¿Para qué? Para que esta comida mueva al mundo y que el potencial agrícola colombiano realmente se desarrolle. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Una ecuación muy sencilla que es, la denominamos pues la ecuación de la felicidad. ¿En qué consiste? En tener cultivos saludables, o sea, bien producidos con buenos insumos, con buenas tecnologías, temas de inocuidad, de trazabilidad, de buena calidad y mayores productividades,
sin dañar el medio ambiente. O sea, aquí no se trata de maximizar la producción per se, sino al contrario de optimizarla. ¿Eso qué significa? Producir lo que más se pueda en esa unidad de área, pero siempre cuidando el medio ambiente. Lo segundo, un comercio saludable, es decir, si hay un intermediario o si hay algún transportista o algo que genera valor dentro de esa cadena, bienvenido y maravilloso, pero eso tiene que ser un gana-gana tanto para el productor, para ese comercializador, como a esa persona que se va a comer el alimento. Y ahí es donde viene la alimentación saludable. Y esa es la cadena feliz a la cual proponemos y a la cual los invitamos a todos ustedes a que sean partícipes. Y esto, claro que puede ser una cadena feliz si desde el comienzo, si desde ese inicio de la vida de la planta hay una buena plántula, hay una buena semilla, hay un buen esqueje, o sea, un buen material vegetal que tiene unas condiciones para ir creciendo, y cuando es trasplantado, cuando va creciendo, pues es lo suficientemente robusta para de esa manera expresar su potencial genético. Y pongo un ejemplo de humanos. Todos de alguna manera nacemos con un potencial genético, pero si nuestras madres no han estado bien alimentadas y después de cuando nacemos tampoco recibimos la nutrición que debe ser y las condiciones del ambiente no son las propicias, por más potencial genético que tengamos, no vamos a poder expresar nuestras capacidades. Entonces necesitamos es que todo el entorno esté a favor del desarrollo, pues en este caso, de esa planta o de esa explotación agrícola para obtener la mejor productividad. Y ahí es donde hay que utilizar estos insumos adecuados que con la ayuda de la tecnología y de forma consciente se utilicen esos insumos, no desgastando el agua y estas tecnologías. Este es nuestro centro de investigación en Funza, Cundinamarca, que desde ya los invito durante donde es Expo Agrofuturo del 26 al 28 de octubre. Tendremos algunas visitas pues para que ustedes mismos vayan y vean el centro, vean las diferentes formas de producción. Y aquí es donde obtenemos más de 60 los productores, Al parecer Alejandro tiene problemas de conexión. Demos por favor unos segundos para que podamos resolverlo. Alejandro, ¿nos escuchas? ya, Porque no te escuchamos. ¿ahí ya me oyen o no? Sí, ahí ya, Listo. ahí Entonces, ya. estos insumos, este centro de investigación está en Funza, y ahí es donde los invitamos durante Expo Agrofutura a que visiten y que sea a través de los buenos insumos. Aquí obtenemos más de 60 kilos por metro cuadrado y utilizamos menos del 40% de los insumos que normalmente se utilizan. Entonces, mucha mayor productividad disminuyendo insumos, pero después aquí la producción y el consumo tienen que ser locales. Tenemos que garantizar esta soberanía, la seguridad alimentaria de nuestra población, y ahí sí poder exportar y empezar ojalá ese consumo desde los niños, que vean apetecible comerse un tomate que sea dulce y que a ellos les interese comérselo, y de esa manera empezar a fomentar esa nutrición, esa alimentación, y después ese comercio justo que llegue directamente al productor. Hoy vemos ya emprendimientos como lo son Frubana, Merkeo, Tu Plaza, Guineo, Muni. Bueno, hay muchos de estos emprendimientos que están conectando precisamente a los productores con los consumidores de lo que está producido. Y aquí la invitación es: produzcamos lo que el mercado quiere. Hay muchísimas variedades y cosas nuevas que el mercado quiere, que a veces el consumidor no encuentra porque el productor no lo siembra. Empecemos desde el consumidor
y hagamos que toda esa cadena funcione. ¿Para qué? Para que comer saludable sea asequible para absolutamente todos los consumidores y habitantes de Colombia. Esto no es un tema de que solo los estratos altos pueden comer bien, para nada. El comer bien no puede ser un lujo, al contrario, al aumentar las productividades, lo que vamos a hacer es bajar el costo unitario de producción por kilo de cada uno de los insumos, ya sea agrícola, de los productos, perdón, finales, ya sea agrícola o pecuario, y de esa manera este tipo de comida de mejor producción, sin trazas de químicos y demás, que cuando uno se lo come realmente lo va a nutrir, es lo que queremos, hacia allá es lo que estamos buscando. Y ahí fue donde desde el año pasado nos inventamos un proyecto que se llama el Proyecto Ahora, porque pues todo eso suena utópico y como, ¿será que Colombia lo puede hacer? Al contrario, ahí es donde dijimos el año pasado, el nombre que hay que darle a esto es ahora, porque es que si no es ya, es demasiado tarde y Colombia pues necesita producción realmente sostenible y consumidores, y ahí es un llamado a todos nosotros que sepamos de dónde viene la comida, cómo es producida y de esa manera sí empezamos a exigir calidad. Entonces en el 2021 que hicimos, este fue en el marco de la feria de Agroexpo, trajimos un contenedor que estuvo exhibido en la Quinta Avenida del Museo de Guggenheim en la ciudad de Nueva York, de Estados Unidos, que es una de las avenidas pues más transitadas de público a nivel mundial. Nosotros como empresa somos miembros de una plataforma que se llama Eat This. Eat This en español es principalmente cómase esto, con dos mensajes. Cómase esto al gobierno en el sentido de que las empresas de tecnología queremos ser parte de la solución de alimentar el planeta sin dañarlo, y cómase esto a los productores, a los consumidores, perdón, que conozcan de dónde viene la comida, cómo es producida y empiecen a exigir una buena calidad. Entonces exhibimos este contenedor en la feria para llamar la atención de artistas, economistas, filósofos, antropólogos, todos los miembros de una sociedad que somos nosotros. Nosotros somos miembros de esa comunidad y tenemos es que saber cómo es producida la comida para empezar a exigir. Y ahí teníamos un modelo productivo, de ninguna manera estamos diciendo que ese es el modelo productivo para Colombia, pero sí estamos llamando la atención y diciéndoles, venga, contémonos nuestra historia, seamos orgullosos de pertenecer a este gran sector de la agricultura, de producir comida y de producir salud. Tenemos que contar esa historia y compartirla con la mayor cantidad de gente que sepan lo que hacemos. Y entonces lo que hacemos es, en esa gráfica se ve claramente, Colombia está, esto es en producción de tomate. Si lo vemos en la parte de la izquierda, la gráfica es, utilizamos 100 litros de agua para producir 1 kilo de tomate y estamos produciendo alrededor pues, de 8 kilos, como les mencionaba. Si vamos al lado derecho de la gráfica, podemos llegar con agricultura totalmente protegida y con toda la tecnología, vamos a llegar a producciones de más de 120 kilos de tomate por metro cuadrado y solo vamos a utilizar 4 litros de agua para producir 1 kilo de tomate. Entonces, esta es la sostenibilidad que queremos. Esto es lo que los gobiernos tanto dicen que quieren llegar a una economía circular, a una producción sostenible, y las herramientas existen, pero desafortunadamente a través de el ICA, el INVIMA, el ANLA, el IA, IA y IA, muchas de esas tecnologías no pueden entrar a Colombia y si no entran a Colombia, pues no podemos producir y no podemos exportar. Si uno mira los casos como México, como Perú, como Chile, el mismo Ecuador en sus rosas, que han aceptado que estas tecnologías entran, uno mira esos agros de esos países cada vez creciendo más. Entonces, esta es la invitación a que hagamos parte de este ahora y que entre todos trabajemos por esta cadena feliz. ¿Y a cuál es la invitación formal? A que nos visiten en Expo Agrofuturo del 26 al 28, en donde vamos a estar en la Plaza de Banderas, en la entrada, teniendo un stand de más o menos 10 metros, 40 metros cuadrados, en donde vamos a
contar esta historia a través de aliados de primer nivel como lo son el Agstar, el emprendimiento, la plataforma de emprendimiento de Expo Agrofuturo, Agrofuturo obviamente per se, Corferias al ser el lugar como tal, Agrilin, un banco, miren esta maravilla, un banco que le apuesta al agro y que quiere financiar proyectos productivos. Y una cosa que nos llena de orgullo y es un sello a nivel mundial que es la FAO, que cree en esta iniciativa que es posible mostrar un agro diferente, un agro sexy, un agro cool, un agro empresarial, con ganas de hacer las cosas, con oportunidades y progreso para que disminuyamos la migración rural a urbana y que realmente tengamos oportunidades en el campo y si hay alternativas que hay, disminución de cultivos ilícitos de manera voluntaria, que eso al final ¿qué es? Menos coca, menos droga, menos narcotráfico, más producción de alimentos, más progreso, más vida en el campo, que es lo que todos queremos. ¿Cómo lo vamos a contar? A través de infografías, que todavía no lo hemos decidido, pero tenemos 3 grandes retos a nivel mundial entre todos, que es alimentar el planeta, temas de cambio climático y temas de inocuidad. Eso es un reto a nivel mundial. ¿Y cómo lo podemos solucionar a través de la agricultura? Esto no es un tema de que este es el problema, la agricultura no es el problema, al contrario, la agricultura es la solución, pero si lo hacemos bien. Si lo hacemos mal, desafortunadamente ya sabemos algunos resultados que hemos tenido que no son los mejores, pero si utilizamos buenos insumos y este sector primario realmente se convierte en ese sector de oportunidades bien hechas a través de la industrialización después y transformación de producto donde vamos contando esa historia desde esa semilla que se siembra, la forma de siembra, la modelo productivo que se va teniendo y después eso lo vinculamos con el sector salud, con el comensal y todos somos parte de esta comunidad y lo empezamos a gritar y gritar en diferentes escenarios y redes en que la política pública tiene que ir enfocada en generar estas oportunidades, vamos a salir adelante. Solos es imposible. Por eso, desde Agrofuturo y desde Science los invitamos a que sean parte de este gran sueño, de esta gran cadena feliz y de este agro del cual soñamos y queremos ser parte para que a Colombia le vaya bien, porque al final si es bueno para el campo, pues es bueno para todos. Muchas gracias. Alejandro, muchísimas gracias. Definitivamente los retos que afronta el campo colombiano son bien difíciles, pero yo creo que vamos por buen camino. Definitivamente cada vez vamos como evolucionando un poquito más y dándole más valor a nuestros campesinos. Bueno, aquí hay un comentario, más que una pregunta, es un comentario. Excelente. De verdad, nuestro centro de atención debe radicar en el sector primario. Sin eso no avanzaríamos o simplemente no existiría la agroindustria. Es más un comentario que una pregunta, pues totalmente acertada. Sí, Tenemos pues otro, agradezco ese comentario y dime. aprovecho para decir, esto es un comentario también personal. Siempre he pensado que hemos tenido gobiernos antiparo, entonces cada vez que sale algo van y dan un subsidio, van y regalan algo y van y hacen algo. Y es la primera vez en la historia que tenemos un gobierno pro agro. El cómo, en mi opinión, todavía no lo tiene claro, pero por lo menos la vocación del agro sí la tiene. Ayudémosle a este gobierno a contarle estas historias, a que se una a esta cadena feliz y que pongamos el campo realmente a producir. Claro que sí, es una gran oportunidad para el campo colombiano. Tenemos una pregunta. ¿Cómo lograr que las nuevas generaciones se quieran quedar en el campo? La pregunta es porque bien sabemos que hoy en día los jóvenes quieren ser universitarios, profesionales, salir a la ciudad, pero ¿cómo lograr que esos jóvenes quieran estar en el campo? Ese es un reto al cual personalmente estoy como totalmente involucrado y es eso, es volver la agricultura sexy, volverla cruel y empieza a través de la imagen de lo que emanamos de lo que es el agro. Y es ahí donde las fotos, la forma de producir tiene que ser diferente. Un ejemplo maravilloso que hace las cosas muy bien es Panaca, que a través de, digamos que sus centros de, que la gente piensa que es un parque de diversiones,
No es que sea tanto un parque de diversiones, eso es la fachada, pero lo que realmente hay detrás es todo un sistema educativo y de capacitación a esos jóvenes rurales, a esos adultos también mayores, de que hagan las cosas bien, con buenas técnicas para que tengan oportunidades en ese campo colombiano. Entonces ahí es donde tiene que llegar el Estado, no a regalar el insumo per se y venga y le doy y lo mantengo tranquilo, no, más bien vías terciarias, temas de educación, de salud, de entretenimiento en esas zonas para que el productor que está haciendo bien las cosas, pues tenga intenciones de quedarse en el campo. Y ahí una de las cosas que diría que sería fundamental es tener casi que una asignatura obligatoria en las escuelas rurales y en las escuelas tanto públicas como privadas a nivel nacional, pero escuelas, no alta educación ni más, sino los colegios mismos, que empecemos a tener una asignatura sobre la agricultura, de cómo se produce, de qué es lo que estamos produciendo a través de labrar el campo todos los días y de esa manera empezar a enamorar los niños con una visión de país, de que el campo puede ser próspero, que no solo fue la reactividad, la reactivación económica durante la pandemia ayudó, sino que estoy convencido que este es el sector de la prosperidad económica y de la paz de nuestro país. Claro que sí. Una anotación a los asistentes que quieran hacer preguntas, las escriben por favor aquí en el panel, ya que pues no tienen permiso para, digamos, hablar así con micrófono. Entonces sería que las escribieran. Otro comentario, Alejandro, qué bueno sería emprender granjas integrales que les sirvan a los campesinos para poder vender más sus productos. Sí, claro que sí. Esto aquí es un tema también de, pues, de asociatividad de todos unidos y esas granjas tanto integrales como principalmente también los centros de acopio en producir lo que está buscando el mercado. Pero ahí también hay un tema y es que, ¿cuál es la cultura también de lo que hoy hay en Colombia? Y lo vemos en el café, que es un mercado, digamos, un poco regulado. En los otros mercados es aún más notorio. Si el precio negociado de un futuro, como lo es hoy el del café, está mucho más alto en el mercado spot, hoy Colombia está dejando de cumplir los contratos por ganarse ese mejor precio en el mercado. Y eso es una mentalidad muy de corto plazo de que hoy me puede ir bien, pero en el futuro, ¿qué tal que baje y ahí sí vaya a necesitar el futuro? Si hablamos de producción de tomate o algo así, si tú llegas a hacer un contrato con un supermercado, el mismo supermercado, si ve que el precio en la plaza está más barato, es el primero que le dice al productor, pero ¿por qué me está cobrando tanto? Y también para el otro lado. Entonces aquí hay que trabajar mucho en esa conciencia empresarial de trabajar en un largo plazo y que sea un gana-gana. Y de esa manera ojalá poder hacer fijación de precios estables desde el comienzo, sabiendo que el productor lo que tiene que hacer es producir X número de kilos, que eso le cubre sus costos y de ahí en adelante pues es ganancia. Entonces, hacia allá es que tenemos que llegar. Y de eso, claramente por aquí me adelanto que vi una pregunta que hay un tema de datos y eso, y todo eso se puede hacer con datos. Para eso hay una empresa que se llama Galap, hay otra que se llama AgroID, hay bastantes empresas que tienen ese tipo de sensores o de software en donde uno puede ir metiendo, digamos que esos datos, y dependiendo de esos datos también vas empezando a simular cuál va a ser el tema de productividad, que esto al final en qué se resume, en un tema de agricultura de precisión. Si tú tienes datos, puedes monitorear, puedes evaluar, y si evalúas, pues puedes mejorar y adaptar tus modelos productivos para cada vez ser más rentable. Listo, aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué profesión tiene Alejandro? Bueno, Alejandro es economista, como lo dijimos ahora inicialmente. Alejandro, si quieres, cuéntanos más o a las personas bien de todas tus estudios. Pues bueno, sí, he estudiado un poco. Digamos que primero que todo soy un apasionado del agro, eso es lo que me caracteriza. Nací pues en una empresa o en una familia empresaria dedicada al agro, entonces pues he tenido la fortuna de estar de cerca en el campo directamente, pues caminándolo, oliéndolo y despertándose esas mañanas casi que con los pies descalzos y tocando la tierra y el sabor de nuestro campo. Eso es lo primero, y siempre tuve la visión de trabajar en el sector y por eso pues estudié economía.
porque eso, pues pienso que es una de las carreras que te da una visión amplia de lo que pasa no solo en el sector, pues, o en el país, sino a nivel mundial. Estudié eso, después hice un tema de especialización en finanzas corporativas, ya como más enfocado a la empresa per se. Después estuve en Holanda haciendo un máster en temas de agronegocios en la universidad número uno a nivel mundial, que es la Universidad de Wageningen. Y también después hice otro MBA, ahí sí ya enfocado en temas administrativos, también en Holanda, que Holanda es un país líder a nivel mundial en temas de, pues, de agricultura y de esto, entonces de allá tomo muchos de estos ejemplos. Y después adicionalmente hice también otro curso de un programa de desarrollo directivo en el INALDE aquí en Colombia, y he tenido diferentes cursos en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Cornell, o sea, siempre estándose preparando y mirando qué formas de producción y cosas existen como los productores. Yo también voy mirando qué modelos de tecnología existen, qué modelos de negocio hay a nivel mundial y estas nuevas fórmulas para traer a Colombia pues insumos, pero realmente es una capacitación al productor lo que hacemos, y eso pues la verdad me ha ayudado mucho a ser parte de la Junta de Agrosavia, hago parte también del Comité de Agroindustria de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, también de la Cámara de Comercio de Holanda, entonces siempre vinculado con el sector y generando oportunidades para los productores del campo, encadenándolos, generando la demanda y de esa manera sí poner al campo a producir. Este perfil sí estuvo mucho más completo para que todos tengan un panorama. Em, Preguntan, ¿cómo obtener invitación para conocer el cultivo de Funza? ¿Qué alimentos podemos encontrar allí? Invitación, están todos invitados, ahí no hay ningún problema. Es más, Expo Agrofuturo está haciendo alguna convocatoria para que nos visiten. Eso será el sábado, que si no estoy mal es el sábado 29. Y dentro de eso, ¿qué cultivos tendremos? Tendremos un cultivo a campo abierto como lo son las espinacas, hay temas de todo tipo de lechugas, de baby leaves, de calabacines. Hay también una parte de ganadería, o sea, los pastos para producción, ya sea el ryegrass, ya sea el tema también de la alfalfa, del trébol, y adicionalmente está el invernadero protegido que tendremos en ese lugar, principalmente tomates, aparte del tomate chonto, todo tipo de tipologías que existen en el mercado y también temas de pimentones bajo cubierta. Eso digamos que son los productos per se que vamos a ver, y la idea es que se lleven una experiencia desde ese consumir de ese alimento y van a ver que el sabor es completamente diferente una vez ha sido producido de una mejor manera. Alejandro, gracias. La gente está muy inquieta con muchas preguntas. Otra, muchas gracias por esta presentación. Mi pregunta está relacionada con el papel de la investigación y la transferencia de tecnología rural. ¿Cómo evitar que la innovación siga siendo copiada de modelos internacionales que no están contextualizada a la realidad nacional? Pues eso depende de las empresas, o sea, nosotros no es que copiemos la tecnología internacional, claro, la usamos, pero antes de salir al mercado con un producto, lo que tenemos es un centro de investigación, que es el centro en Funza, en donde hay que probar si eso realmente funciona, porque estoy totalmente de acuerdo, el hecho de que funcione en Estados Unidos, en Europa, Nueva Zelanda, pues eso no garantiza que funcione en Colombia. Puede que funcione, pero obviamente hay que probarlo, hay que evaluarlo, y cuando se tiene ese modelo, pues se pasa directamente al productor, y más como empresa lo que estamos ahora haciendo es trabajando con la banca, principalmente con Bancolombia, con diferentes bancos como Da Vivienda, como el Banco de Bogotá también, el mismo Banco Agrario o todos los créditos de Finagro, es donde si ya hay un modelo productivo que financieramente da ese modelo, entonces, y ya tiene un comprador, que ese comprador es el supermercado, el restaurante o ese comprador final, ese contrato de compra es un colateral, y ese colateral va a servir para que el banco financie el proyecto productivo. Entonces, estamos trabajando como empresa en generar ese tipo de modelos que aumenten las productividades y que bajen, digamos, que el impacto en la sostenibilidad y en temas ambientales. Bueno, otro.
La calidad y la optimización, bueno, no, en el modelo propuesto, la calidad y la optimización involucran manejo genético. Total, o sea, de ahí empieza todo. Si tú hagan de cuenta que uno tiene, no sé, un carro de Fórmula 1, que a ese carro de Fórmula 1 el material genético, hagamos de cuenta que es la gasolina. Si le echan corriente, por más carro de Fórmula 1, ese carro no va a andar. Tienes que darle las condiciones. Entonces, si uno tiene esa genética, que es el carro de Fórmula 1, pues empieza desde ahí, pero también tiene que tener el buen piloto, la buena carretera, el buen sistema para producir. Entonces, ahí claramente el material genético es importantísimo, pero el material genético solo es el 50% del éxito. El otro 50% es de las condiciones que le das, porque puedes tener el mejor material genético, y uno a veces lo ve hasta en los mismos ganaderos o en el tema de los caballos, que le ponen el mejor semen o el mejor salto que dan y pagan millonadas por ese salto del caballo o de ese toro, pero después no le dan la mejor nutrición a la vaca o al caballo o a lo que sea, y pues el potencial no llega. O sea, claro que es importante ese material genético, ya sea en temas pecuarios o en el material que se va a sembrar, ya sea la semilla, ya sea el esqueje que se va a utilizar. Ahí el ejemplo puntual es el cannabis. Utilizan los materiales genéticos que producen las cantidades especiales de THC y de CBD que necesita la industria. Ellos no siembran cualquiera, porque si siembran cualquiera no les dan esos estándares y por ende no pueden vender en la industria. Entonces, todo empieza a través del material genético. ¿Por qué? Porque es el inicio de cualquier transformación de un sistema agroalimentario. Bueno, vamos con una última pregunta para ya ir cerrando este agrotalk. ¿Manejan insumos para cultivos de papa? Directamente no, estamos haciendo ensayos en cultivos trampa para atrapar nematodos, pero todavía son ensayos, todavía no se tienen como tal. Y en temas de fertilizantes y eso no. Otro de las cosas que sí queremos es traer semilla de papa o material in vitro, tubérculo, para después hacer la propagación, pero ahí es donde digo el tema de las limitaciones del campo colombiano, y es que ese material vegetal a veces, y ahí lo uno con la pregunta anterior, si el material vegetal no está, pues no podemos producir el producto final. Y ahí casualmente ayer estuve reunido con todo el equipo directivo del ICA, hablando de estos temas del libre movimiento de semillas a nivel mundial, que si ese material genético no está al acceso del productor, pues por más que haya financiación, vía terciaria, capacitación, de todo, pues no tenemos cómo producir. Entonces, ahí el ICA, y en cabeza de su maravillosa gerente de aquí, si alguien está oyendo, ojalá la ratifiquen pronto y la mantengan a Deyanira Barrero en su lugar, porque de verdad que ha hecho una labor maravillosa en el ICA, y ojalá pues esto siga funcionando. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Así damos cierre a todas las preguntas e inquietudes que teníamos. Definitivamente, pues quedamos como con una visión diferente del agro aquí en Colombia. Muchas gracias por ayudarnos a aclarar más este panorama desde tu experiencia y tu conocimiento. Estuvo muy interesante. A todos los asistentes recuerden que este AgroTalk lo subiremos a la página de www.expoagrofuturo.com para que las personas que tuvieron que salirse antes o una conexión, la conexión les falló, lo puedan ver allí, lo puedan repetir las veces que quieran. Alejandro, muchísimas gracias. De nuevo, qué bueno poder conocer de la mano de una persona tan importante todo, pues, el futuro del agro y el presente del agro en Colombia. Muchísimas gracias. Recuerden que esos agrotalks los hacemos en un promedio de cada 8, cada 15 días y estaremos en Expo Agrofuturo del 26 al 28 de octubre y también la empresa Science Petty estará allí con nosotros. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día, Alejandro. Muchas gracias. A ti, Natalia, y a todos los asistentes, un gusto, y nos vemos próximos en Expo Agrofuturo. Bueno, que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.